Bueno, entonces vamos a ver cómo calcular usando integrales el volumen de sólidos de secciones conocidas. Entonces, vamos a ver primero, para entender qué es un sólido de sección conocida. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de sólidos de secciones conocidas. Por ejemplo, a ver, yo voy a intentar dibujar acá con este pizarrón que no es muy fácil, pero bueno, supongan ustedes que un sólido de este tipo espero que se entienda esto. ¿Se entiende ese sólido? Sí, sí, sí. Bueno, la sección sería un corte, o sea, sería como si nosotros cortamos una rebanada de esto, lo cortamos ahí en el medio, supongan, yo lo voy a cortar por acá, vamos a hacer un corte ahí, vamos a hacerlo más grueso al corte, vamos a hacer el corte con rojo, ¿sí? Si yo corto esto, lo pongo con un cuchillito, le hago un corte ahí, algo así, bien, ese sería el corte, y el corte lo vamos a pintar, se pongan así, ese sería el corte, ¿sí? Y ese corte nosotros lo vemos desde frente, porque aquí el sólido este está visto como de costado, ¿no? Medio de costadito, así en perspectiva, pero si nosotros vemos este corte, lo vemos de frente, entonces lo veríamos más o menos como un rectángulo, una cosa así. Algo así sería el corte, ¿bien? Ese corte es lo que se llama sección, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos ahí, ¿está bien? Esta es la sección, y la sección es una figura conocida, porque esta figura es un rectángulo, tiene una base, tiene una altura, ¿está bien? Y el área, lo que es importante acá es calcular el área. El área de esta sección se calcula como base por altura. ¿Está bien? Una sección se dice conocida cuando nosotros podemos calcular el área de la sección. Tenemos las herramientas o conocemos la expresión matemática que nos permite calcular el área. Entonces ese es un sólido conocido. Otro sólido conocido podría ser, dibujemos otro por acá. A ver. Una cosa más o menos así. Aquí vamos a poner línea punteada lo que está por detrás, ¿sí? Para que no se confundan ahí. Bien. Ahí, bien. Ese sería como una especie de chocolate Toblerone. ¿Se entiende el dibujito ese? Si nosotros cortamos, por ejemplo, cortamos por acá, ¿está bien? Hacemos un cortecito, que quedaría ahí el corte, y ese corte lo pintamos. Hoy vamos a dibujar bastante, ¿saben? Porque hay que dibujar, digamos, para tratar de entender este contenido. Y lo veo de frente a ese corte. Si lo vemos de frente, nosotros vamos a ver un triángulo. ¿Eh? Un triángulo, una cosa así.
que tiene una base B, una altura A, ¿está bien? Esto estaría pintado así, ¿bien? Y el área de ese triángulo sería base por altura sobre 2. ¿Bien? Entonces, es un sólido de sección conocida porque nosotros conocemos la fórmula que nos permite calcular el área de la sección, ¿sí? Repito, eso es lo que hace a la sección conocida. Y podemos ver un caso más. Pongan ustedes que tienen... Bueno, ya que estamos con el tipo de sólido, podemos dibujar. Lo hacemos aquí. Por acá. Supongan que tenemos algo así. Y este sería, vamos a intentar dibujar una especie de cilindro. ¿Bien? De medio cilindro sería acostado, ¿no? Ahí. Ahí. Bien. Entonces, si a ese lo recortamos, bien. Si a ese le hacemos un cortecito, nosotros lo que vamos a ver sería algo así, ¿no? No, así no. Algo ahí, bien. Esa sería la sección, que la pintamos. Bien. Y si nosotros miramos esa sección de frente, vamos a ver un semicírculo, más o menos por ahí, ¿sí? Bien. Y el área de ese semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y el radio es esta distancia, a ver si la podemos poner. El radio es así, ¿no? Así. El radio sería desde el centro hasta el borde. Esa distancia, ¿bien? Eso es el radio. El radio, ¿bien? Y por radio al cuadrado sobre 2, esa sería la... Bueno, todos estos son ejemplos de sólidos de secciones conocidas. ¿Se entiende a qué se llama entonces esto? ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿cómo Sí. dijo que se identificaba el radio? ¿Qué es lo que es el radio? Sí, Es la distancia, el radio es o sea, sería de una circunferencia, ¿no? Si vos dibujás una circunferencia, vamos a intentar dibujar una, no es fácil acá, pero supongamos que esto es una circunferencia, ahí se me fue un poco. Bueno, supongamos que esto es una circunferencia, ¿sí? No quedó muy bien. Bien, la distancia que hay desde el centro, suponete que este es el centro de la circunferencia, desde el centro de la circunferencia hasta la circunferencia, esa distancia es el radio. ¿Está bien? sí. Bueno. Entonces con eso vamos a intentar resolver ejercicios usando integrales. Entonces, Pero, sí, entonces el radio sería como lo que tarda en llegar hasta el final o hasta alguna de las esquinas de no, la... las circunferencias no tienen esquinas, no. Es la distancia que hay, la definición de radio es, o sea, aquí es bien precisa, no es como si. Sería la distancia que hay entre el centro de la circunferencia y el borde de la circunferencia. Eso es. Como el centro está justo en la mitad, así que no importa para dónde tomes el centro, siempre, para dónde tomes el borde, digo, hacia dónde te dirijas, siempre el radio siempre es el mismo. Ese sería el radio de la circunferencia. ¿Está bien, Mateo? En una palabra sería el centro. No.
el centro es un punto, el radio es la distancia desde el centro hasta el borde. Ahí no hay, o sea, son conceptos que tienen que ser definidos con precisión, no, o sea, no es como si o es más o menos esto, no, es la distancia del centro al borde de la circunferencia. O en realidad el borde de la circunferencia es la circunferencia misma, así que esta es la circunferencia, ¿sí? Lo de adentro es el círculo. Y acá tenemos media circunferencia. Bueno, la distancia desde el centro hasta la circunferencia, hasta el borde, se llama radio. Así sería. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un ejercicio clásico de este tipo de aplicación de las integrales definidas? Vamos a poner ejemplo 1. Tenemos calcular. Vamos a hacer primero uno bien fácil y después lo vamos a empezar a complejizar de alguna manera, ¿sí? Calcular el volumen del sólido cuya base es la sección del plano limitada por. ¿Bien? Entonces vamos a poner acá la función i igual a 4, no, i igual a 4 no, i igual a 2, i igual a 2, eje X, eje y la recta X igual a 4. ¿Bien? Y después vamos a poner si toda sección perpendicular al eje X es un cuadrado. Entonces vamos a ver si se interpreta todo esto. Para resolver estos ejercicios hay que tener como una metodología ordenada, ¿sí? Así que yo la voy a separar en pasos, paso 1, paso 2. El paso 1 va a ser dibujar la base del sólido. Ese es el paso 1. El paso 2 va a ser dibujar en 3D, dibujar el sólido en 3D, si se puede, ¿sí? Porque a veces son medios complicados y no se puede dibujar, o por lo menos yo no los puedo dibujar yo. En 3D, ¿sí? Sí se puede. Sí se puede. ¿Bien? El paso 3 es calcular el área de la sección transversal y el paso 4 es calcular el volumen. Calcular el volumen integrando el área. Bien. Entonces, volvemos al ejercicio 1 y vamos a ir haciendo cada pasito. Entonces, fíjense, acá dice, calcular el volumen del sólido cuya base, estos son más o menos la estructura que tiene un enunciado de este tipo de ejercicios. Siempre me van a dar
como dato, los datos siempre me van a dar como consigna los datos para poder dibujar la base del sólido, ¿sí? O sea, sobre lo que está apoyado. Cuando digo base del sólido, ¿se entiende a qué me refiero? ¿O no? Yo no. Bueno, ¿Sería el eje X la base del sólido o depende del gráfico? no, vamos a ver este es un sólido. ¿Se entienden estos dibujos, no? Sí. Sí, Bueno, sí. Sí. la base de los sólidos es la superficie sobre la que están apoyadas. Yo voy a pintar las bases acá de color verde, ¿está bien? Entonces pongo de color verde, vamos a pintar las bases de verde, ¿sí? Entonces, todo esto que estoy pintando, ¿sí? Acá, así, esa parte no la voy a pintar porque es el corte, ¿sí? Todo esto que estoy pintando es la base, ¿entienden? Ese sólido está apoyado sobre esa superficie, esa es la base. Acá la base es esta, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Aquí, esta es la base. Es donde apoya el sólido, ¿sí? Donde apoya. Eso depende de cómo está ubicado el sólido, por supuesto. Si yo dibujo un sólido, voy a dibujar otro sólido acá, ¿sí? Supongan que dibujo un sólido así. Voy a dibujar un cilindro, intentar dibujar un cilindro, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Ahí. Supongan ustedes, ahí. ¿Está bien? Ahí está dibujado el cilindro. En este caso, la base es esta, porque está apoyado sobre toda esta superficie, ¿entienden? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, eso es la base. Entonces, siempre en estos ejercicios a ustedes les van a dar los datos para que dibujen la base del sólido. Entonces, yo voy a dibujar la base, así como está acá, ¿bien? Entonces tengo que dibujar todos los elementos que están acá. Entonces voy a ir a otro pizarrón, acá. Entonces, voy aquí. Después lo vamos a hacer en GeoGebra igual, ¿sí? Dibujo los ejes. Voy a usar los cuadritos como unidades, ¿sí? Los cuadritos de mi hoja, de mi pizarrón, como unidades, ¿sí? Y, bueno, o sea que tengo este sería 1 y así. 2, 3, 4, ¿bien? Y aquí tengo 1 y 2. Entonces, tengo que dibujar una superficie que va a ser la base del sólido que está limitada por estos elementos. Tengo la función y igual a 2. Dibujo la función. ¿Cómo es la función y igual a 2? ¿Qué tipo de función es? Constante. Es una constante, que es esta, ¿sí? Esa es y igual a 2, ¿está bien? Y igual a 2. Después tengo eje X, eje Y, X igual a 4. X igual a 4 es esta. Es esta recta, ¿sí? Aquí está el 4 de la X, este es el 0 y este es el 2 de la Y, ¿bien? Entonces, fíjense que la función, acá dice, y igual a 2, eje X, eje Y, X igual a 4, y igual a 2, eje X, eje Y, X igual a 4, eso me genera una base que yo voy a pintar de verde, ¿sí? Esta es la base del objeto. Ustedes tienen que imaginarse que el objeto, o sea, lo que tienen que imaginarse es que esta base está horizontal. Este es el piso y la base sobre la que está apoyada el objeto. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Si lo vemos en el GeoGebra, fíjense, ¿dónde tengo GeoGebra? Acá, aquí, ¿sí? Y yo dibujo esto, voy a dibujar acá. Y igual a 2, bien, esa está ahí, ¿sí? Bien, X igual a 2, X igual a 2, está, no, X igual a 4, 4. X igual a 4, está ahí, ¿bien? Entonces me queda esta zona, ¿sí? Esta zona de acá, que yo me voy a, bueno, esta sería la base del objeto.
para entender esto de la base, entonces lo que yo voy a hacer es mirar esto en 3 dimensiones. Voy a venir acá y voy a poner en la vista, voy a quitar la vista gráfica que tengo ahora y voy a poner vista en 3 dimensiones. Entonces me queda como, ¿se entiende ese dibujo en 3 dimensiones que aparece? Sí. ¿Sí? El eje rojo es el eje X, ¿sí? Y el eje verde es el eje Y. Este que está aquí es el eje Z. No sé si ustedes están familiarizados con el eje Z, pero es cuando uno mira las cosas en 3 dimensiones, ¿sí? Y, bueno, que no se me desarme. Si yo lo veo de manera plana, o sea, ahí lo tendría que ver desde arriba para entenderlo como lo veo normalmente. Así lo veo normalmente, el eje X y el eje Y, ¿entienden? Pero ahora lo estoy viendo medio de costado, así. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por el momento no. Bien, entonces me voy a llevar ese dibujito, porque lo Profe, necesito ahora, ¿sí? Sí. ¿en dónde puso para poner vista en 3D? Ah, sí, acá. Puse acá donde están las 3 rayitas, aquí, Sí, ahí, y lo normal es la vista gráfica, ¿sí? Voy a volver a lo normal. Eso es lo normal, vista gráfica. Yo saco la vista gráfica y pongo vista gráfica 3D. Y ahí aparece. ¿Bien? ok. Bueno, ahí. Entonces, más o menos lo ubico ahí que parezca que se vea en 3 dimensiones y me llevo ese dibujito porque lo voy a necesitar. Ahí. Bueno. Entonces, esto que hice recién aquí, este es el paso 1, ¿sí? El paso 1. Vieron que habíamos puesto, paso 1, dibujar la base del sólido. Ahí está dibujada la base del sólido. El paso 2 es dibujar en 3 dimensiones si se puede. Dibujar en 3 dimensiones si se puede. Entonces, por eso me traigo el dibujito este, ¿eh? Y voy a tratar de usarlo, a ver si me sirve para entender cómo es el sólido, ¿sí? Lo voy a agrandar un poco ahí. Bueno, esta sería la base, y yo la voy a pintar de verde, como antes, para ubicarme, ¿sí? Este es el eje X, el eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y, ¿bien? Y si pinto la base de verde, como la tenía, sería más o menos así. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Mm, ¿No? No. Entonces, miren, que hay que tener mucha imaginación. ¿Por qué? Porque después, ¿qué dice el enunciado? Vamos al ejercicio. Dice, calcular el volumen del sólido cuya base es. Bueno, ya dibujamos la base. Y después dice, todas las secciones, o sea, cuando dices la palabra sección se refiere a cortes. Todos los cortes que yo haga, bien, que sean perpendiculares al eje Y, voy a ver cuadrados. Eso quiere decir que si yo agarro un cuchillo, ¿sí? Voy a ir acá, y corto, este es el eje X. Perpendicular al eje X es así, ¿sí? Esto es perpendicular. Es como si yo cortara, aquí imagínense que estoy viendo el sólido desde arriba y lo corto de manera perpendicular al eje X. Si yo corto acá a la altura de X igual a 2, este es 0, este es el 1, este es el 2. Si corto aquí, aquí estaría haciendo un corte de esta forma. Me quedaría medio inclinado porque está visto en perspectiva. Pero aquí el corte sería así. Lo que veo son cuadrados, dice, ¿sí? Esto está... ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, pero ¿Sí? Bueno, sí. y si yo pintara ese cuadrado, o sea, eso que yo dibujé acá es como si yo corto acá, ahí, ¿entienden? Ahí estoy viendo el corte desde arriba y aquí lo estoy viendo de costado, ¿sí? Y se me genera esta sección, que si yo la pinto, no quiero pintar mucho porque por ahí se les puede hacer difícil para interpretarlo, pinto la sección, es esta, ¿está bien?
Pero acá les hago esta pregunta yo. A ver si interpretan el ejercicio. Si yo corto aquí en 1, hago otro corte acá. Quiere decir que hago un corte aquí. ¿Bien? Es un cuadrado, quiere decir que tiene... Fíjate, como es un cuadrado, la base y la altura miden lo mismo. ¿Sí? Acá se está medio deformado por la perspectiva, pero en realidad la base y la altura miden lo mismo, porque es un cuadrado. Si yo corto aquí, en 1, o sea, si corto acá, el cuadrado que voy a obtener, porque siempre veo cuadrados, ¿es exactamente igual a este cuadrado? ¿Es más grande o es más chico? Es el mismo. Es el Igual. mismo Exactamente cuadrado. igual. Es exactamente el mismo cuadrado. ¿Y si corto acá? ¿En 0, profe? En 0. Si pusiera el cuchillo ahí pegadito, ¿y qué vería? ¿O qué vería yo desde acá? Digamos, si mirara desde acá. Un cuadrado también. Exactamente el mismo cuadrado. Sí. Entonces, el sólido se construye de esta manera. Yo voy a intentar, como todos los cuadrados son iguales, todos, porque las bases son iguales, entonces aquí yo tendría un cuadrado más o menos así. No va a quedar perfecto esto, pero... Y si corto aquí, tendría un cuadrado similar, ¿sí? Una cosa así. ¿Bien? Y si corto acá en el borde, tendría otro cuadrado parecido, una cosa así. Entonces, después si junto todos los cuadrados, se me va a formar el sólido. ¿Entienden la idea? ¿Más o menos? Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Sería un conjunto Bueno, de capas, por así decirlo. sería como un conjunto de capas. ¿Está bien? Entonces, ese es el sólido que nosotros vamos a obtener. ¿Bien? Ahí, esa sería la idea del sólido. Ese es el paso 2. O sea, si uno puede hacer esto más o menos para entender de qué se trata el sólido, qué forma tiene, este sólido es similar a este, ¿entienden? Es una cosa así, el sólido. Bueno. Entonces el paso 3 consiste en, lo voy a hacer aquí, vamos a tomarnos un pizarrón por ejercicio, porque estos llevan su... El paso 3 es calcular el área de la sección transversal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con este cuadrado, que es un cuadrado? Tengo que calcular el área. Entonces voy a dibujar el cuadrado. ¿Eh? Lo voy a dibujar acá. Supongo que es este el cuadrado. ¿Eh? Así. Y voy a poner, lo voy a pintar del mismo color para relacionarlo con el dibujo. ¿Eh? Este es el cuadrado. Ahí está visto de frente. Son todos iguales estos cuadrados. ¿Cuáles son sus medidas? ¿Cuánto mide la base? 2. 2. 2. ¿Y la altura? 2 también, 2. porque es un cuadrado. Por lo tanto, el área de este cuadrado es 2 por 2, o sea, el área mide 4. 4 unidades de superficie serían, ¿sí? Entonces ahí tengo el área. Ese es el paso 3, ¿sí? Y el paso 4 es calcular el volumen integrando el área. ¿Qué significa esto? Yo vengo acá y pongo paso 4, ¿sí? Tengo que... con azul. Pongo 4 y voy a poner volumen igual. Y lo que voy a hacer es tomar, integrar significa que tomar este cuadrado, este cuadrado que lo tengo acá en perspectiva, correrlo hacia el inicio. ¿El inicio para qué valor de x está en este sólido? 0. 0. Entonces lo arranco en 0, ¿bien? Y luego hay que imaginarse que yo tomo este cuadrado y lo empiezo a desplazar. Y a medida que lo desplazo por el eje X en los valores que me indica la base, ¿no? ¿Bien? A medida que lo voy desplazando va apareciendo el sólido por atrás, ¿sí? Y para completar el sólido, según las indicaciones de la consigna, que tengo que llegar a esta base, tengo que integrar hasta qué valor de X. 4. Hasta 4. Entonces, integro hasta 4. ¿Y qué sería traerme el cuadrado desde 0 hasta 4 para armar el sólido completo? Es integrar este cuadrado, pero este cuadrado está representado por este valor de área. Así que yo lo que tengo que integrar es el área.
4 por diferencial de x. Y esta integral es muy sencilla, porque el 4 lo saco, me queda integral entre 0 y 4 de diferencial de x. Esto va a ser volumen igual, la integral del diferencial de x es x, entre 0 y 4, y va a quedar, bueno, acá aplico la regla de Barrow que estuvimos viendo la otra vez, 4 por 4 menos 0, ¿sí? Y esto me va a dar que el volumen es igual a 16 unidades de volumen. ¿Sí? 16 unidades de volumen. Y ese es el volumen. ¿Mm? ¿Qué significa Profe. este 10? Sí, A diferencia del área con volumen, digamos, no se puede eh, verificar, digamos, si es correcto ese cálculo. en este caso, en este ejercicio, se puede, yo lo voy a intentar explicar desde este dibujo que yo hice, desde acá, ¿sí? ¿Qué sería una unidad de volumen? Una unidad de volumen, lo voy a dibujar acá. Acá sería, vamos a poner, ¿qué es una unidad de volumen? ¿Sí? Una unidad de volumen. ¿Bien? Una unidad de volumen es un cubito. Es un cubito, una cosa así. Bueno, disculpen ahí, un cubito, ¿sí? Me quedó medio feo el cubito. Vamos a hacerlo bien. Acá, ahí sí. ¿Mm? Bueno, un cubito así, que mide 1 por 1 por 1, ¿entienden? O sea, uno de ancho, uno de alto y uno de espesor. ¿Bien? Eso es una unidad. Aquí, ¿qué sería un cubito de esto? Yo voy a intentar dibujar uno, no sé si va a salir, ¿eh? Vamos a intentar dibujar uno de esos cubitos. A ver, a ver si ustedes lo entienden. Este que está acá, en esta esquinita, es un cubito de 1 por 1. ¿Se entiende? 1 por 1 por 1. ¿Me explico bien? Sí. Este que estoy señalando es un cubito de 1 por 1 por 1. ¿Cuántos cubitos tengo de estos por cada unidad? O sea, entre 3 y 4, ¿cuántos de estos hay? 4. 4. Y acá, entre 2 y 3, tengo otros 4. ¿Sí? Y entre 1 y 2 tengo otros 4. Y entre 0 y 1 tengo otros 4. Entonces en total tengo 4 veces 4, o sea, tengo 16 de esos cubitos. ¿Está bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Profe, ¿me puede Sí. repetir cómo hizo en eso de volumen? ¿Qué cosa? En la Ah, parte de la abajo. integral. Acá te Sí. tenés que acordar, Matías, cómo se resuelven las integrales definidas, ¿sí? Mm, ¿Te acordás cómo se resuelven las integrales definidas? Algo. No, ¿sí o no? No hay un algo. Sí, un poco. Buah. No te acordás. Bueno, van a tener que repasar esto, Matías. ¿Cómo se resuelven las integrales definidas? O sea, esto lo vimos la clase pasada, se llama regla de Barrow. ¿Lo vimos, no? ¿O estoy confundido con la otra comisión? Lo vimos con usted, ¿verdad? Sí, profe, Era lo vimos. eso, Bien. era eso Bien. donde se reemplazaba la función Claro, con fíjate 4 y aquí, con ahí está, 0. te acordaste. La función es x, ¿sí? La integral de diferencia, la primitiva es x. Y tengo que reemplazar primero en reemplazo la x por 4, ahí está. Reemplazo la x por 0, ahí está. Hago la resta y multiplico por el 4 que tengo afuera. ¿Bien? Ah, ok. Bien. Bueno, vamos a hacer ejemplo 2. Vamos a usar algo parecido a esto. Sí, Ahí en el volumen sería área por diferencial de X. claro, esto es área. Ah, genial. Este 4 es el área.
en estos ejercicios de sólidos de secciones conocidas, nosotros siempre tenemos que llegar a identificar la sección conocida, y luego tomamos esa sección y la integramos a lo largo del eje X, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Profe, Sí. Sí. para considerar el ejercicio terminado, o, digamos, verificar eso de que el volumen es 16, ¿habría que hacer eso que usted hizo con su dibujo en el paso 2? ¿Con esto? ¿Con el cubito? Sí, No. Este caso, no, porque acá justo Facundo me preguntó si se podía verificar. Yo dije, bueno, este se puede verificar, ¿sí? Este en particular, ¿sí? Se puede verificar. Y después uno puede llegar a tener una idea aproximada, pero una verificación exacta no es fácil. Así que no, vamos a verificar vamos a tomar como una muy buena señal que el resultado nos dé positivo, porque no puede dar negativo nunca un volumen, ¿entiendes? Así que eso ya es una buena señal. Si da negativo, seguro que está mal. Bien, vamos a hacer el ejemplo 2. Yo voy a copiar, porque como les dije, son todos muy parecidos en la estructura, así que me voy a copiar todo esto y después voy a ir cambiando algunas funciones, ¿sí? Vamos a hacer, voy a copiar y vamos a ir el ejemplo 2. Acá un 2. Y vamos a poner, calcular el volumen del sólido cuya base es la sección del plano limitada por, vamos a cambiar acá algunas cosas, no muchas. Vamos a cambiar la función y vamos a sacar al eje Y. Este lo vamos a sacar. Esto para arriba. Bueno, la función va a ser menos 1/2 de x más 2. Así. Entonces ahora vamos a ir al paso 1. ¿Sí? Recuerden que el paso 1 es dibujar la base, y la base es lo que me pide, es la superficie generada. Acá si quieren vamos a cambiar esta palabra sección para que no la confundan con esta. Voy a poner en lugar de sección, voy a poner superficie, ¿sí? Porque si no pueden llegar a confundir la sección, o sea, la base con la sección de corte, que no es lo mismo, es la superficie. La superficie es la superficie del plano limitado por sí, ahí está bien. ¿Sí? Bueno, entonces, el primer paso era dibujar es la base, ¿no? Entonces, primero dibujamos la base. Entonces, ponemos acá eje X, eje Y, eje X. ¿eh? Vamos a usar igual que antes los cuadritos de la carpeta, del pizarrón como unidades. ¿eh? Entonces tenemos 1, 2, y acá 0, 0, 1, 2, 3, X. No. Lo que tengo que sacar es el X igual a 4. Este está de más. Este está de más. El que sí tiene que ir es el eje Y. Este es el que tiene que ir. El que sí va es el eje Y, perdón. Eje Y. Ahí sí. Entonces, igual necesitamos acá el 4 ¿bien? Igual hace falta. ¿bien? Este es el eje X, este es el eje Y. La gráfica de esta función, de 1/2 de x más 2, es una recta, la voy a dibujar con rojo, que es así. ¿Mm? Así. Esta sería y igual menos 1/2 de x más 2. Entonces aquí, en el paso 1, nosotros decimos función eje X, eje Y, función eje X,
eje Y es toda esta superficie, esa es la base del objeto. Entonces aquí es donde la base yo la pinto con verde para diferenciarla de la sección. Esta es la base del objeto. Entonces aquí ya hay que empezar a imaginar cómo sería el objeto. ¿Bien? Acá. Entonces ahora para la segunda parte, que es para el paso 2, que es dibujar intentar dibujar en 3 dimensiones, vamos a usar GeoGebra, ¿sí? Para llevarnos, al igual que antes, la superficie ahí en perspectiva y tratar de construir el sólido, a ver si nos sale. Lo que ustedes dibujaron, ¿no? ¿Cómo decir? Lo que más cuesta sería dibujar y ir. Sí, 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 lo que más cuesta, miren, los dibujos no son obligatorios, pero ayudan a entender, ¿sí? Yo por eso hago los dibujos, pero ustedes no tienen obligación de hacerlo, pero si les ayuda a entender, entonces son recomendables. Entonces vamos a ir a GeoGebra otra vez. Voy a venir acá, voy a poner vista gráfica otra vez, ¿bien? Y voy a cambiar la función, este lo voy a sacar, y la función que tenemos ahora es menos un medio de x más 2. Y es esa, ¿bien? Esa es la función, que es la misma que nosotros dibujamos ahí, ¿bien? Entonces, así como está, ahora la vamos a ver en perspectiva, como base. Sacamos la vista gráfica, ponemos la vista en 3D, ¿bien? Y tenemos eso, ¿bien? Entonces me llevo este pedacito de acá. Sería esto. Hoy, no. Ahí. Me llevo este, ¿sí? Así. Agrandamos un poquito. Y vamos a intentar entender cómo es el sólido acá, ¿bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es pintar la base de verde para que quede claro la relación entre el dibujo de arriba y el de abajo. Esta sería la base. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy haciendo? Por ahora sí. Bien. Entonces ahora voy a empezar a ver qué pasa si hago cortes. ¿Está bien? Si hago cortes. Recuerden que los cortes son, y sigo viendo cuadrados, ¿eh? Después vamos a hacer otro, donde en lugar de un cuadrado vemos otra cosa. ¿Bien? Pero vamos a hacer este con un cuadrado. O sea, cuando corto y miro desde este lado, digamos, veo cuadrados. Entonces voy a cortar acá en 2. ¿Sí? O sea, voy a hacer un corte aquí, en 2. ¿Bien? Ahí. Si hago un corte en 2, entonces aquí estoy cortando de esta manera. Ahí. Más o menos sería ese el cuadrado. A ver, quiero ver una cosa. Un poco más alto tiene que ser. Un poco más alto. Igual, ahí. La perspectiva a veces engaña. Una cosa así sería. Ahí. Ese sería lo que yo vería. Y esto lo estamos pintando de naranja, ¿bien? Este sería el cuadrito del... Lo que yo vería si cortara en 2. ¿Bien? Entonces, ahora yo les pregunto, si en lugar de en 2 corto en 1, acá, ¿el cuadrado que voy a ver tiene el mismo tamaño? Si yo corto acá. No, tiene la base más grande. Entonces, pero si tiene la base más grande, tiene la altura más grande, porque es un cuadrado. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo corto acá, por ejemplo ahí, no sé si, espero que se entienda esto, ¿eh? Si yo corto ahí,
en 1, estoy cortando en 1, entonces vengo en 1 y hago un corte acá, ¿entienden? Ahí. Ahí el cuadrado es más grande. ¿Eh? Una cosa así, pónganlo ustedes. Creo que me quedó muy alto, ¿eh? Voy a probar. Sí, este me quedó muy alto. Ahí lo voy a achicar un poco. Muy alto quedó ese cuadrado. A ver, quiero hacer lo posible porque quede claro el dibujo. Ahí está, esa es la medida exacta. Bueno, ese sería el cuadrado. No lo voy a pintar para no estar pintando todo, pero ese sería el cuadrado. Sería más grandecito, ¿sí? Si cortara, por ejemplo, aquí, el cuadrado sería mucho más grande. ¿Me explico? Sí. Bueno, sería de hecho el más grande de todos. Entonces, si yo cortara acá, me quedaría una cosa... Ah, no, sí. Ahí. ¿Está bien? Bueno, y si yo juntara todos los cuadrados, podría ver la forma que tendría este sólido, que sería una cosa así. ¿Se lo imaginan o no? Sí, profe. ¿Sí? Es como una pirámide, una especie de pirámide acostada, ¿no? Una cosa así. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, hasta ahora no. Por ahora no. Yo voy Bueno. copiando el dibujo, intentando aprender. Entonces, bueno, esto queda grabado igual, ¿eh? Este es el paso, es más difícil. Yo les digo, insisto en esto, no es obligación hacer esto. La base sí es obligación, esto sí hay que hacerlo. Porque forma parte de los contenidos de esta materia, dibujar en el plano XY. Esto es dibujar en el espacio. Nosotros no enseñamos a dibujar en el espacio, aquí solamente en este capítulo de volúmenes del sólido intentamos hacer algo, así que no es una obligación de hacer este dibujo, pero ayuda a entender lo que están calculando, porque si no termina siendo un ejercicio de integrales, y esto es otra cosa, ¿sí? Es algo más. Entonces, el paso 3 es calcular el área de este cuadrado, pero aquí, a diferencia del anterior, donde todos los cuadrados eran iguales, aquí los cuadrados todos son diferentes. Entonces tengo que dibujar un cuadrado genérico, porque no es como antes que yo no le puedo poner, por ejemplo, 2 por 2, porque el único cuadrado de todos estos que mide 2 por 2, ¿cuál es? Es el que está en 2. No, el que está en 2, En fíjate cero. que el que está en 2, ¿cuánto mide la base del que está en? Este es el 2, ¿no? ¿Cuánto mide la base del que está en 2? Este pedacito, ¿cuánto mide? Ah, 1. 1. Este Uno. cuadrado es de 1 por 1, no es de 2 por 2. Ajá. ¿Cuál es el único cuadrado que es de 2 por 2 acá? 0. Este. 2 por 2. Este es el único. Este cuadrado, ¿sí? Es el único que tiene este tamaño. Porque el sólido, yo voy a hacer una raya acá, pero después la voy a borrar, ¿sí? El sólido que ahora estoy dibujando es así. Así y así. ¿Entienden? Entonces, el primer cuadrado es el único que coincide. ¿Eh? Por lo tanto, yo no puedo decir que el cuadrado que yo veo, tiene la medida 2 por 2, porque no es cierto, hay uno solo, y yo tengo que poner un cuadrado genérico que represente a todos. ¿Bien? ¿Y cómo hago eso? Ahora vamos a ver. Entonces vamos acá, paso 3. Vamos a dibujar un cuadrado genérico. ¿Bien? Bien. Este es el cuadrado, lo pintamos del mismo color que antes. Ese es el cuadrado. Yo vengo acá y digo, bueno, ¿cómo hago para dibujar un cuadrado que no tiene longitud fija? Entonces tengo que fijarme primero en la base. ¿Qué es lo que me limita la base? De todos estos elementos, ¿cuál de todos los elementos que están acá, cuál es el que me da la medida de la base? La función. La función, este es, ¿sí? Entonces,
la función es la base. Ahora les digo por qué. Fíjense, yo voy a poner acá, la función es y igual menos 1/2 de x más 2. ¿Sí? Y la altura también, porque es un cuadrado. Igual menos 1/2 de x más 2. ¿Bien? Eso es lo que mide la base y la altura. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá en 1, ¿está bien? Perdón, en 2, acá estoy, vamos a ponerle los valores, ¿sí? Este es 1, este es 2. ¿Sí? Este es 3. Si yo estoy en 2, ¿bien? Y pongo aquí el 2 en la x, fíjense que me va a quedar, este 2 se va con este 2, y me va a quedar menos 1 más 2, que es 1. Me está diciendo que la base mide 1, y la altura vale 1. Entonces, este cuadradito, que es el que yo tengo pintado acá, que es cuando x vale 2, si yo le pongo acá la x al valor 2, me va a quedar 1 de base y 1 de altura. O sea que esta expresión me está representando ese cuadrado. Y si vengo aquí al cuadradito más grande, que es el que mide 2 por 2, este de 2 por 2, ¿bien? ¿Cuánto vale la x acá? Vale 0. Si la x vale 0, me queda 2. 2 por 2. O sea, si la x vale 0, me queda de 2 por 2. Por lo tanto, este es el cuadrado genérico que yo necesito. ¿Se entiende eso por qué? ¿O no? Más o menos, profe. A ver. Voy a sacar Yo el i, trato ¿sí? de seguir el ritmo. Voy a sacar el i y voy a poner así, ¿sí? Así nomás. Está claro que estos cuadrados no son todos iguales. Eso está claro, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Bien. Si no son todos iguales, y yo tengo que en el paso 3 representar a todos los cuadrados juntos, no puedo poner medidas fijas. ¿Eso está claro también? Sí. Bien. Entonces lo que tengo que poner, como no puedo poner medida fija, no puedo poner 2 por 2, 3 por 3, 1 por... No puedo poner nada de eso porque son todos distintos. Entonces tengo que poner cuál es la expresión matemática que me representa las medidas de los lados de este cuadrado. En realidad, la base es un cuadrado, por eso yo sé que la base y la altura son iguales. ¿Está bien? Ok. Sí. Entonces, ¿cuál es la expresión matemática que me da este valor? La medida desde acá hasta acá es la función. Esa es la expresión matemática. ¿Sí? Si yo estoy acá, por ejemplo, y digo la x vale 0 y pongo el 0 acá, 0 y 0, me queda que la base y la altura valen 2. ¿Entendés? Sí, ahora sí. Entonces me está dando ese cuadrado. Si vengo aquí en 1, ¿está bien? Que sería este cuadrado de acá. ¿Bien? Y si la x vale 1, ¿está bien? Y reemplazo acá, me queda que esta medida es de 1,5. Entonces me queda un cuadrado de 1,5 por 1,5. ¿Está bien? Y así con Sí. todos. Por lo tanto, este es el cuadrado genérico. ¿Está mejor ahora o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál es el área de ese cuadrado? ¿Cómo la escribo? El área, que es base por altura, o sea, es base por altura, ¿sí? O sea, el área va a ser menos 1/2 de x más 2 al cuadrado. Ahora es una función el área, ¿sí? En el ejercicio anterior, el área era constante porque todos los cuadrados eran iguales, entonces todas las áreas valían 4, pero en este caso, el área es una función. ¿Por qué? Porque depende de en qué lugar de x nos encontramos, las áreas de los cuadrados cambian, por lo tanto el área depende de la x, y es un área de x, sería. Si quieren le pueden poner área de x, algo así. ¿Bien? Pero esa es la expresión del área. Bien, entonces, hasta ahí llega, ¿sí? No puedo calcular el área, no me va a dar nunca un número porque son todos diferentes. Entonces, el paso 4 es calcular el volumen. Volumen igual. Y el volumen se calcula igual que en el ejercicio anterior. Yo lo que tengo que hacer es tomar este cuadrado y arrastrarlo hasta el origen, hasta el 0, porque aquí empieza, y a medida que voy avanzando y me lo traigo de vuelta hasta el 4, porque ahí termina, ¿sí?
el cuadrado va a ir avanzando, se va achicando porque su superficie cambia con esta expresión, ¿bien? Con esta expresión, y a medida que va avanzando ese cuadrado, se me va armando la pirámide acostada, ¿bien? Entonces yo tengo que resolver la integral entre 0 y 4 del área, o sea, de menos 1/2 de x más 2 al cuadrado por diferencial de x. Y hay que resolver esa integral. ¿Cómo sale esa integral? ¿Cómo la resuelvo? Profe, ¿puede ser con sustitución? Sí, con sustitución. No es la única forma, pero esa es la más recomendable. Sustitución. Entonces tengo u igual menos 1/2 x más 2. ¿Está bien? Diferencial de u menos 1/2 diferencial de x. Acá me va a quedar menos 2 diferencial de u diferencial de x. Y después tengo, recuerden que si resuelven integrales por sustitución, que son integrales definidas, entonces tenemos que cambiar los extremos. ¿Bien? Entonces voy a poner, si la x vale 0, porque estoy acá, si la x vale 0, entonces, ¿cuánto vale la u? Eso sale de aquí, ¿sí? ¿Cuánto vale la u? 2. 2. Bien. Y si la x vale 4, ¿cuánto vale la u? 0. 0. Bien. Entonces, toda esa es la sustitución. ¿Mm? Entonces, yo vengo acá. Para arriba, ¿sí? Voy para acá. Y vamos a tener entonces volumen igual. Integral entre 2 y 0. 2 y 0, ahí cambié los extremos. U cuadrado por menos 2 diferencial de u. ¿Sí? ¿Bien? Y saco el menos 2, o sea que va a quedar menos 2 por la integral entre 2 y 0 de u cuadrado diferencial de u. Acá les pregunto esto. Este ejercicio tendría que darme un volumen más grande o más pequeño que el anterior, que este que hicimos acá. Más pequeño. Más pequeño, ¿sí? Eso es una idea de si nos está dando bien. O sea, si resolvemos esto y nos da 20, está mal, porque el otro nos dio 16. Y ya vimos que este es bastante más chiquito, este sólido, ¿sí? Entonces, nos va a quedar menos 2 por u al cubo sobre 3 entre 2 y 0. ¿Bien? Entre 2 y 0, sí. O sea que va a quedar menos 2, corchete, aquí va la resta. ¿Bien? Y esto, reemplazo el 0 primero. 0 al cubo sobre 3, y luego reemplazo el 2. 2 al cubo sobre 3. Y esto va a quedar menos 2, ¿no? Esto es 0, ¿sí? O sea que queda menos 2 por 8 menos 8 tercios. tercios. Menos 8 tercios. O sea que da 16 tercios de unidades de volumen. Da positivo y da más chico que el otro, da la tercera parte. Eso quiere decir que este sólido, o sea, en este sólido de acá, entran 3 de estos. ¿Eh? Eso es lo que quiere decir el resultado que obtuve. Creer o reventar. No queda Profe, otra. Sí. ¿por qué al momento de hacer la sustitución los valores cambiaron los valores?
O sea, ¿por qué cuando Porque X vale 0, U vale 2? de acá sale. Cuando X vale 0, yo vengo con este 0 y lo pongo Ah, acá. bien, bien, 0. bien, bien. La U O vale sea, 2. ¿Está listo. bien? Ahora sí, sí, sí. Ahora sí. La sustitución hay que hacerla, si la hacemos hay que hacerla completa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta de este? Creo que no. ¿No? Estoy pensando. Bueno, entonces vamos a agregarle, sobre este mismo ejercicio, vamos a hacer algunas diferencias para que ustedes vean qué posibilidades tienen, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, sobre la misma base, sobre esta misma base, vamos a cambiar la figura. ¿Bien? A ver si lo pueden interpretar. Vamos a cambiar la figura. Entonces, en el ejemplo 3, así que algunas de estas cosas que hice acá me van a servir. ¿Bien? Entonces tenemos ejemplo, me voy a llevar esto de vuelta. Acá. Bueno, ejemplo 3. Y vamos a poner la misma base, esto no va a cambiar, así no tenemos que Profe, hacer otro dibujo. Sí, quería preguntar algo del anterior. sí. ¿Por qué puso cuando hizo la sustitución -2 DU? Menos 2 de U, ¿dónde? Ah, ¿este? Sí. Porque aquí lo que hice fue despejar el diferencial de X, entonces este menos 1, digamos, lo paso que está multiplicando, ¿viste? Lo paso dividiendo, y este 2 lo paso multiplicando. ¿Está bien? Entonces me queda menos 2 ahí. Ah, ok. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, estamos acá. Lo que voy a cambiar en este ejercicio es lo que veo. Ya no voy a ver un cuadrado, sino que vamos a poner así. Vamos a poner, es un rectángulo, acá. Rectángulo de altura constante, igual a 2 unidades. Bien. Entonces miren, aquí tenemos, como la base es la misma que el otro ejercicio, entonces el paso 1 es exactamente igual. Así que yo me llevo ese dibujito. Esto es lo mismo, esto me sirve completito así como está. Bien, ese sirve. Lo que también me sirve es el dibujo de la base en 3 dimensiones. Eso me sirve. Entonces me lo llevo igual como está. Ahí. Lo tenemos acá y vamos a pintar la base igual que antes de ver. Bien. Pero ahora lo que cambia en este ejercicio es qué es lo que nosotros vemos al cortar. ¿Sí? Cuando nosotros dice aquí, cuando cortamos, voy a cortar en 2. Siempre corto primero en 2, voy a cortar en 2. Lo que vemos al cortar en 2, cuando miramos de frente, ¿sí? Nos miramos desde acá, son rectángulos. Todos los rectángulos tienen la misma altura. La altura es 2 unidades, o sea, tienen esta altura. ¿Sí? Esta altura. Entonces,
si yo corto acá, vamos a cortar aquí en el medio, bien, ahí en 2, vamos a ver un rectángulo que tiene una altura de 2 unidades. Algo así sería. ¿Se entiende eso? A ver, vamos a ver si es cierto. Me quedó medio grande. Tengo que bajar un poquitito. Lo voy a bajar un poco, ¿sí? Muy poquitito, pero lo tengo que bajar. Creo que ahí está. Bueno, un rectángulo de altura 2 unidades. Vamos a pintarlo. A ver si quedó bien ahí. Ahí quedó bien, sí. Bueno, lo pintamos. Ahí. Si yo corto, por ejemplo, en 1, acá. Corto en 1, entonces voy a ver otra vez, ahí estoy cortando en 1, un rectángulo que tiene la misma altura, 2 unidades. Ahí, algo así. Si corto en 0, voy a ver también un rectángulo que tiene altura de 2 unidades. En este caso es un cuadrado, porque la base también, justo ahí, mide 2 unidades. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Yo no. ¿Qué parte no, Matías? Digamos lo que está remarcando ahora. Bien. ¿Cuál Mira, a sería la ver, diferencia? lo voy a completar al sólido. El sólido completo quedaría así. Esto hay que imaginárselo, ¿sí? Ahí, ¿lo ven mejor o no? Sería como una rampa. ¿Como una qué? Una rampa, tipo, Pero una no rampa sé, acostada, con ¿no? una, claro, exactamente. Yo estaba pensando en una rebanada de torta. Tiene una porción de torta. Una porción de torta o de queso. Pero sí, una rampa acostada, sí. Le voy a acomodar algunas cosas, ¿sí? Porque este me quedó mal. Vamos a hacerlo que quede ahí lo más prolijo posible, ¿sí? Ahí. Si corto acá, por ejemplo, miren, aquí voy a hacer otro corte. Todos son rectángulos que tienen la misma altura, pero no son iguales los rectángulos, ¿sí? O sea, son de distinta base. ¿Está bien? Entonces sería como una rampa acostada o una porción de torta. Es otro sólido, ¿sí? No es esto, no es este que hicimos acá. ¿Y dónde está la diferencia? Y la diferencia es acá. Estos son detalles importantísimos, ¿sí? Yo tengo que prestar atención a qué es lo que veo, cómo es la sección perpendicular al eje X en este caso. Acá dice claramente que es un rectángulo de altura constante, quiere decir que todos tienen la misma altura, todos tienen la misma altura, y las bases son distintas, porque la base es esto. ¿Sí? Entonces, ese sería el paso 2 en este ejercicio. 2. El paso 3 es encontrar el área de ese rectángulo. Yo voy a dibujar ahora ese rectángulo. Acá. Paso 3. Bien. Profe, Sí. así que este tendría como diferencia del ejemplo anterior, que este sería más como una torta, o sería un poco más distinto. Sí, los sólidos son distintos. El otro era como una pirámide acostada, este es como un pedazo de torta o como una rampa, como dijeron ahí. Una rampa acostada. ¿Sí? Entonces, aquí en el paso 3 yo tengo que poner las medidas de un rectángulo genérico que represente a todos los rectángulos que están acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a poner como base del rectángulo? La base que son estos cositos. Estas medidas son las bases de los rectángulos. ¿Qué tengo que poner?
La función. La función. O sea, tengo que poner menos 1/2 de x más 2. ¿Y qué tengo que poner como altura de estos rectángulos? Porque todos tienen la misma altura, así que aquí la altura sí es un número. ¿Qué Dos. altura 2 tiene? será constante, 2. 2. La altura es 2 para todos, ¿sí? Todos tienen altura 2. Entonces aquí este ejercicio es más fácil que el anterior, porque tienen esa altura, ¿sí? Por lo tanto, el área va a ser igual a base por altura, o sea, 2 por menos 1/2 de x más 2. ¿Bien? Así, base por altura, si quieren pueden distribuir acá, ¿sí? Si quieren lo pueden distribuir. Pero de esto después va a ir en una integral, así que el 2 igual lo vamos a tener que sacar. O, bueno, vamos a distribuir, lo vamos a hacer completo, ¿sí? Entonces me va a quedar el área, si yo distribuyo, va a quedar, si multiplica en el menos 1/2 de x por 2, me va a quedar menos x más 4. ¿Sí? Menos x más 4. Y esa es el área. Esto se puede, hasta acá ustedes pueden hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, yo vengo acá, si este dibujo está más o menos bien hecho, ¿cuánto vale, en este que yo pinté, el que está acá en 2, cuánto vale la base? ¿Cuánto mide la base? Ahí. 1, 1. ¿Y la altura? 2. 2. Quiere decir que base por altura me da, 1 por 2 me da 2. O sea, el área de este rectángulo es 2. Entonces yo voy a venir acá y le doy a dar el valor x igual a 2. Si yo pongo el valor x igual a 2 acá, me da menos 2 más 4 me da 2. Eso quiere decir que está bien. ¿Sí? Después vengo acá y supongan este aquí, el primero de todos, el más grandote, que la base ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la base? 2. Y la altura también mide 2. O sea que esto es 4. ¿Sí? Mide 4 el área de este rectángulo cuando x vale 0. Si yo vengo acá y le doy a la x el valor 0, me queda 4 justo. O sea que esto está bien. Esa prueba la pueden hacer ustedes. ¿Sí? Ese está bien. Porque esta es la parte más difícil del ejercicio. El lograr ver esto y encontrar las medidas que correspondan. Y esto sí se puede verificar. Entonces vamos ahora al paso 4, donde tenemos que calcular el volumen, y vamos a integrar entre, o sea, tomamos este rectángulo, lo empujamos hasta 0 y lo llevamos hasta 4, y con eso armamos toda la rebanada de pastel. Entonces nos va a quedar la integral entre 0 y 4 del área, menos x más 4 por diferencial de x. Esta es una integral inmediata, o sea que nos va a quedar menos x cuadrado sobre 2 más 4x entre 0 y 4, y va a quedar así. Me va a quedar menos 4 al cuadrado sobre 2 más 4 por 4 menos 0 al cuadrado sobre 2 más 4 por 0. Este se va porque vale todo 0. Y aquí va a quedar 8. ¿Cuánto va a quedar? 8. 8, sí. 8. Entonces el volumen es igual a 8 unidades de volumen. Entonces venimos acá. Ahora les pregunto yo, ¿este resultado es coherente con el primer ejercicio que hicimos? El primero nos dio 16, ¿sí? Este nos da la mitad, 8. ¿Es cierto que este sólido es la mitad de este? ¿O no? El tercero en la mitad del primero, sí.
Sí, porque fíjense que si yo tiro una línea así, desde acá hasta acá, así, ¿me entienden? ¿Lo alcanzan a ver ahí al sólido nuevo, ¿no? El que estamos haciendo ahora? Es justo la mitad. Sí, se alcanzaba. Es justo la mitad. O sea que está bien, estamos haciendo bien las cosas, los resultados son coherentes. ¿Bien? Ese tipo de cosas tienen que tener en cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar un ejercicio para que hagan ustedes, con algunas indicaciones. ¿Bien? Y ese ejercicio lo voy a escribir acá el enunciado, le voy a sacar una foto y la voy a pegar en el ejercicio que tienen que entregar para el lunes. ¿Bien? Y el resto de la clase es para que ustedes terminen ese ejercicio. Yo me voy a quedar acá escuchando sus preguntas si las tienen. Lo voy a anotar, ¿sí? Lo pueden hacer, digo, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos hasta las 5:30, ¿no? Hasta las 5:30, o sea que tenemos todavía media hora, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo bien prolijito porque esta foto va a ir pegada ahí en el UNPA de modal. Entonces, este es el ejercicio, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4. Bueno, este. Ejemplo 4. Bueno, va a ser, vamos a llevarnos esto. Bien, entonces va a ser calcular el volumen del sólido cuya base es la superficie del plano limitada por. Aquí le vamos a cambiar una función. Igual raíz de x. Eje x, eje y. Eje y no, este lo vamos a sacar. Y vamos a poner x igual a 4. X igual a 4. A ver si está bien. Raíz de x, eje x igual a 4. ¿Sí? Si toda sección perpendicular al eje x es un rectángulo de altura constante, esto lo vamos a mantener, ¿sí? Pero la idea es que ustedes hagan todo, incluso intenten dibujar el sólido, a ver cómo queda. ¿Sí? A ver si se dan una idea de cómo va a quedar el sólido, cuál va a ser la forma que tiene. O sea, el paso 2 intenten hacerlo también, aunque no es obligatorio. Bueno, no es un ejercicio tan difícil, es parecido a lo que estamos haciendo, pero va a servir como tarea. Entonces yo a esto le voy a sacar una foto. Ahí. A ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a parar la grabación acá porque lo que voy a hacer ahora no tiene ningún sentido que quede en la grabación. Entonces esta va a ser la tarea y nos quedamos ahí atentos a cualquier consulta. ¿Esto hay que entregarlo el lunes, profe? ¿Hay que subirlo el lunes? No, lo pueden subir ahora si quiere, pero voy a cortar la grabación.